Hay algo que nadie te dice sobre el fracaso. No te destruye el golpe en sí, sino los días que vienen después, cuando el silencio pesa y la mente empieza a construir una versión de ti mismo que ya no merece intentarlo. La mayoría de las personas que conoces llevan años cargando fracasos que nunca procesaron. Al final de este vídeo revelaré la técnica exacta que Marco Aurelio practicaba en su tienda de campaña para recuperar el dominio sobre sí mismo. Veremos 3 cosas fundamentales. Primero, por qué el fracaso no es el problema real y qué sí lo es. Después, el núcleo filosófico del método estoico de Marco Aurelio, con sus conceptos precisos y su lógica implacable. Y finalmente, cómo traducir esa filosofía en acciones concretas al día siguiente del golpe. Pero el verdadero descubrimiento llega al final y cambiará la pregunta que te haces sobre ti mismo. Cierra los ojos un momento y recuerda el último fracaso que todavía te duele. No el más antiguo, sino el que aún pesa cuando estás solo a las 3 de la madrugada. Ese proyecto que se derrumbó, esa relación que se rompió, esa oportunidad que dejaste pasar. El estoicismo no te dirá que no duele, te dirá algo mucho más incómodo, que la herida real no está donde crees. Si alguna vez has sentido que un fracaso te definía, que de alguna manera demostraba algo irreversible sobre tu valor como persona, entonces este vídeo existe para ti. No como consuelo fácil, sino como intervención filosófica. Porque esa sensación de ser definido por lo que salió mal es precisamente el error de pensamiento que Marco Aurelio pasó décadas combatiendo en sus propias meditaciones, escritas nunca para ser publicadas. El problema no es el fracaso. El problema es la narrativa que construyes sobre el fracaso en las horas siguientes. Marco Aurelio lo entendía con precisión quirúrgica. En el libro 4 de sus meditaciones escribió algo devastador. No te perturba lo que ocurre, sino tu opinión sobre lo que ocurre. Esta distinción no es consuelo poético, es la base de todo el método que vamos a desmantelar hoy pieza por pieza. Cuando algo sale mal, el hegemónicon, la facultad rectora del alma, que los estoicos consideraban la sede de la razón y el juicio, tiene exactamente 2 caminos posibles. Puede interpretar el evento como una condena permanente sobre tu identidad, o puede interpretarlo como información neutral sobre las circunstancias. La diferencia entre estas 2 lecturas determina si te levantas o si te hundes cada vez más profundo en la parálisis. Epicteto, el esclavo que se convirtió en el filósofo más influyente de su época, enseñaba en Nicópolis con una frase que sus alumnos grababan en piedra. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Esta es la dicotomía del control. El resultado de una batalla no depende de ti. Tu respuesta al resultado sí depende de ti. Confundir ambas cosas es la raíz de todo sufrimiento innecesario después de un fracaso. Marco Aurelio no era un filósofo de academia. Era el hombre más poderoso del mundo conocido, con 20 legiones bajo su mando y el peso del Imperio Romano sobre sus hombros. Sus fracasos no eran abstractos. Las plagas devastaban sus ciudades. Sus generales le traicionaban. Su propio hijo Cómodo se convertiría en su legado más amargo. Y aún así, cada noche regresaba a sus escritos y volvía a elegir la razón sobre el derrumbe. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie espera. Todo lo que creemos saber sobre la fortaleza estoica está incompleto. Porque Marco Aurelio no era naturalmente estoico. Sus propias meditaciones son la evidencia más brutal de lo contrario.
Son el diario de un hombre que cada día luchaba por ser la persona que su filosofía le exigía. La disciplina no era su estado natural, era su trabajo más difícil. Séneca, escribiendo desde Roma con la lucidez de alguien que había perdido fortunas e influencia en múltiples ocasiones, formuló el concepto de premeditatio malorum, la meditación anticipada sobre los males posibles. No como pesimismo, sino como vacuna filosófica. Si ya has imaginado el fracaso con detalle, cuando ocurra, tu mente no enfrentará la novedad del colapso. Enfrentará algo que ya procesó. El golpe llega, pero no encuentra un territorio sin preparar. Pero Marco Aurelio fue más lejos que Séneca en un aspecto crucial. No solo anticipaba el fracaso, lo integraba en su cosmología completa. Para él, el logos, la razón cósmica que estructura todo lo que existe, no comete errores. Cuando algo se derrumba, no es una anomalía, es parte del proceso racional del universo. Esta convicción no es rendición, es la base desde la cual la acción vuelve a ser posible sin el peso del resentimiento. Aquí emerge el concepto de amor fati, la aceptación activa del destino. No como resignación pasiva, sino como una elección deliberada de no desperdiciar energía. El hegemonicón no resiste lo que ya ocurrió. Marco Aurelio escribió en el libro sexto: acepta las cosas a las que el destino te une y ama a las personas con quienes el destino te hace convivir. El fracaso ya ocurrió. La pregunta estoica no es por qué, es qué construyes con ello. La apateia estoica es otro concepto profundamente malinterpretado. No significa ausencia de emoción, significa ausencia de perturbación, la capacidad de experimentar las emociones sin ser arrastrado por ellas hasta perder el juicio. Marco Aurelio sentía el fracaso, lo registraba en sus páginas con honestidad brutal. Pero entre sentirlo y actuar desde él, interponía algo que en griego llamaba prosoché, la atención vigilante sobre los propios movimientos del alma. La prosoché era una práctica diaria, no una actitud espontánea. Cada mañana, Marco Aurelio examinaba sus juicios del día anterior. Cada noche, evaluaba la distancia entre sus acciones y la virtud que su filosofía le demandaba. Esta contabilidad moral no era autocastigo, era diagnóstico. El médico que examina la herida no llora sobre ella. La mide, la limpia y prepara el tratamiento. El fracaso era siempre una herida que requería diagnóstico antes de movimiento. Musonio Rufo, maestro directo de Epicteto y quizás el estoico más práctico de toda la tradición, enseñaba que la filosofía no tiene valor si no se practica bajo presión real. El entrenamiento filosófico, decía, no consiste en debates elegantes, sino en acciones difíciles. Cada fracaso era, en su visión, una sesión de entrenamiento que el destino imponía. La pregunta no era si podías evitar caer, era si habías entrenado para saber levantarte. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo, comenzó su camino filosófico precisamente desde un fracaso devastador. Comerciante fenicio, naufragó en las costas de Atenas, perdiendo toda su fortuna y su posición social. Según cuenta Diógenes Laercio, Zenón consultó un oráculo sobre qué debía hacer con su vida. La respuesta fue: toma el color de los muertos. Interpretó esto como estudiar a los grandes filósofos. Del naufragio nació la escuela que cambiaría la civilización occidental. Espera,
porque ahora viene la parte que pocas personas conocen del método de Marco Aurelio. No es un principio filosófico. Es una secuencia de pasos específicos que realizaba de forma sistemática después de cada derrota, documentada en las meditaciones con una consistencia que solo alguien que lo ha practicado durante décadas puede mantener. Y cuando la apliques mañana, comprenderás por qué la filosofía estoica sobrevivió 2000 años, mientras otros sistemas de pensamiento se disolvieron. El primer paso del método es la separación radical del evento y la interpretación. Inmediatamente después del fracaso, Marco Aurelio se obligaba a describir lo ocurrido en términos puramente físicos, sin juicio moral ni emocional. No he fallado miserablemente, sino presenté un plan que el Senado rechazó. La diferencia entre estas dos frases es la diferencia entre una identidad herida y una situación que requiere análisis. El lenguaje que usas sobre el fracaso es el primer campo de batalla. El segundo paso es lo que los estoicos llamaban el examen del officium, el deber. Marco Aurelio preguntaba: ¿hice lo que era mi deber hacer dentro de lo que dependía de mí? Si la respuesta era sí, el fracaso era un resultado externo, por definición fuera del ámbito moral. Si la respuesta era no, el trabajo era identificar qué parte del deber había descuidado, sin añadir sufrimiento innecesario, solo con la frialdad de quien corrige una ecuación incorrecta. El tercer paso es la reinstalación de la virtud como el único bien real. Aquí el estoicismo se vuelve verdaderamente radical. Marco Aurelio recordaba en sus peores momentos que ni el poder, ni la riqueza, ni la reputación, ni el éxito de un proyecto son bienes en sí mismos. Los estoicos los llamaban adiáfora, indiferentes. Lo único que importa moralmente es si actuaste con virtud, con arete. Si lo hiciste, ningún resultado externo puede haberte quitado lo que realmente vale. El cuarto paso es la proyección hacia el memento mori. Marco Aurelio usaba deliberadamente la conciencia de la propia muerte para recalibrar la escala del fracaso. Escribió en el libro 4: piensa en los emperadores del pasado, Adriano, Augusto, todos ellos y sus cortes, sus médicos, sus adivinos, sus filósofos. Todo desaparecido. Contra la escala del tiempo, el fracaso que hoy te aplasta se revela como lo que es: un instante en una vida que también pasará. Esta perspectiva no minimiza el dolor, lo ubica. El quinto paso es la acción inmediata y pequeña. Marco Aurelio entendía que la parálisis después del fracaso se alimenta de la inacción. No la gran acción redentora, sino la acción mínima que restaura el sentido del movimiento y el control sobre lo que sí depende de ti. Escribir una línea en las meditaciones, revisar un plan, enviar una carta. El movimiento, por pequeño que sea, interrumpe el ciclo de rumiación que el hegemonicón convierte en tormento. Pero hay un elemento del método que no aparece en los libros de autoayuda inspirados en el estoicismo. Marco Aurelio no practicaba este proceso solo. Sus meditaciones revelan repetidamente el reconocimiento de su deuda con sus maestros. Citaba a Sócrates, a Epicteto, a su maestro Frontón. La filosofía estoica no es un camino solitario de fortaleza individual. Es una práctica sostenida por una comunidad de ideas y personas que también luchan. El aislamiento después del fracaso es el enemigo silencioso. Lo que tienes que hacer mañana al despertar es específico. Antes de tocar ningún dispositivo, antes de hablar con nadie, dedica 10 minutos a escribir. No reflexiones generales, una sola pregunta. ¿Qué dependía de mí en este fracaso y qué no dependía de mí?
Escríbelo con la misma frialdad con la que un médico describe síntomas, sin juicio moral sobre ti mismo, solo observación. Esta separación inicial es el primer acto de la prosoche, la atención vigilante sobre tu propio juicio. El segundo paso práctico es la reconstrucción del officium, tu deber específico en esta situación. Pregunta: ¿qué era lo correcto que podía hacer con las herramientas que tenía en ese momento? No lo que podrías haber hecho con información del futuro. No lo que alguien más talentoso podría haber hecho. Lo que tú, con tu conocimiento y tus recursos reales en ese momento, tenías como deber razonable. Esta evaluación honesta separa la responsabilidad genuina del autocastigo improductivo. El tercer paso es elegir deliberadamente una sola acción que sí dependa de ti en las próximas 24 horas. No el plan completo de recuperación, no la estrategia de los próximos 5 años. Una sola acción, pequeña y concreta, que restaure el sentido del movimiento voluntario. Marco Aurelio lo llamaba implícitamente el regreso al deber cotidiano. El día siguiente al fracaso no pide heroísmo. Pide la disciplina mínima que demuestra que el hegemonicon todavía gobierna la conducta. El año 1666 después de Cristo, Marco Aurelio enfrentó simultáneamente la plaga antonina, que devastaba Roma matando hasta 2000 personas al día, y una invasión germánica en el Danubio. Era el fracaso de la estabilidad que había dedicado su reinado a construir. Sus diarios de ese periodo, conservados en el libro 9 de las Meditaciones, no contienen desesperación, contienen análisis, contienen el método. Cada entrada regresa a la misma pregunta: ¿qué depende de mí ahora mismo? En el invierno del 169, tras la muerte de su coemperador Lucio Vero, su más cercano aliado de gobierno, Marco Aurelio pasó 3 días en su tienda de campaña cerca del río Danubio. Los documentos históricos registran que se negó a audiencias y reuniones durante ese periodo. Los historiadores durante siglos asumieron que estaba sumido en el duelo, pero el análisis de las meditaciones escritas en ese periodo revela algo diferente. Estaba ejecutando metódicamente cada paso del proceso que hemos descrito. Cuando Marco Aurelio salió de esa tienda al 4.º día, convocó a sus generales y tomó las decisiones estratégicas que definirían la segunda mitad de su reinado. No salió transformado ni renacido en el sentido emocional. Salió calibrado. Esta es la diferencia crucial entre la resiliencia estoica y la narrativa moderna de la recuperación. No se trata de volver a ser quien eras antes del fracaso. Se trata de ser más preciso, más claro, más difícil de desequilibrar la próxima vez. Catón de Útica, cuya vida Marco Aurelio estudiaba como ejemplo supremo de virtud estoica bajo presión extrema, sufrió la mayor derrota política de su era cuando César cruzó el Rubicón. Perdió Roma. Perdió la república que había defendido durante toda su vida. Y en sus últimas horas, en Útica, según Plutarco, pasó la noche leyendo el Fedón de Platón sobre la inmortalidad del alma. No como escape, sino como ejercicio final de prosoche. Murió siendo exactamente quien eligió ser. Al principio de este vídeo prometí revelarte la técnica exacta que Marco Aurelio practicaba en su tienda de campaña. Ya la conoces, no era un ritual místico ni una técnica de respiración. Era escritura sistemática guiada por 5 preguntas precisas. Primera, ¿qué ocurrió exactamente, sin interpretación?
Segunda, ¿cumplí mi deber con lo que dependía de mí? Tercera, ¿qué bien real he perdido? ¿Virtud o resultado externo? Cuarta, ¿qué perspectiva da el tiempo? Quinta, ¿qué acción pequeña puedo tomar hoy? El fracaso no te define. Tu respuesta al fracaso revela quién eliges ser. Ahora la pregunta que te dejo es esta. ¿Cuántos fracasos llevas encima que nunca sometiste a estas 5 preguntas?